dándote alabanza, honor y gloria, adoración de nuestro espíritu, Señor, para tu nombre. Gracias, suplicándote que tú te agrades y tú nos recibas, que nos veas con agrado, Señor. Asimismo, te hemos presentado los diezmos, las ofrendas, los votos, lo que cada uno ha traído, Señor, conforme a lo que tú has dado y has puesto en el corazón. Recíbelo, por favor, y ahora rogamos tu buena palabra, Señor. Que tú nos hables, que tú nos dirijas, Espíritu Santo. Tú eres el Señor de este lugar. Te rogamos, danos esa palabra, la unción que descienda de lo alto, a fin de que se pueda cumplir el propósito tuyo en nuestra vida, y así sea, Padre, para gloria de tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Esdras capítulo 1, versículo 1 también, le voy a leer la versión Serafina Usejo. Algunos versos dice: el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento del oráculo de Yahvé pronunciado por Jeremías, excitó Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo publicar de viva voz y también por escrito por todo su reino este decreto. Verso 2. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. Quien de vosotros pertenezca a su pueblo, que Dios sea con él. Suba pues a Jerusalén para reedificar el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todo el resto de ese pueblo, donde quiera que resida, ayúdenle las gentes del lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de donativos voluntarios para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo ánimo había despertado Dios, se mostraron dispuestos a subir para reconstruir el templo de Yahvé en Jerusalén. Amén. Vea usted, leí unos cuantos versos solo para poner de manifiesto que llegó un tiempo en que se iba a reconstruir, en que se iba a restaurar. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, hablando de aquellos famosos 28 tiempos, son que las 14 parejas de tiempos, que hay un tiempo en que se derriba, pero hay un tiempo en que se construye, en que se edifica, que se restaura. Hay un tiempo para cada cosa. Y entonces, fíjese cómo la historia a grosso modo del pueblo de Israel es que luego de estar 70 años en el cautiverio, hermano, 70 años, ya sabemos que para nosotros es un número simbólico, pero ellos lo vivieron física y cronológicamente. 70 años de ser sirvientes, esclavizados, cautivos, en donde se fue perdiendo su cultura, su manera de hablar, su manera de pensar, se fueron asimilando a Babilonia. Pero no para siempre es la cautividad, sino que tiene un tiempo determinado. Cuando concluyeron esos 70 años que Dios había dicho que ya debía ahí de finalizar el cautiverio, dicho en otras palabras, no para siempre el pueblo de Dios va a sufrir. Es un tiempo y pasa y viene un tiempo nuevo y bueno en donde se vuelve a restaurar, en donde se vuelve a reedificar, en donde se vuelve a levantar aquello que una vez estuvo levantado y fue tirado y demolido, vuelve a levantarse. Y entonces fue con este rey Ciro de Persia quien Dios movió su corazón para que emitiera este decreto. Él tenía la autoridad, para eso lo puso Dios ahí. En fin,
que cuando sale este decreto y uno dice así, hermanos, yo la primera vez que leí esto, mi corazón se emocionó tanto porque ya sabía yo del cautiverio y todo eso, y yo dije, libres, libres, por fin libres, y uno lo va leyendo y lo va viviendo. Usted se alegraría que, hermano, si su pueblo, su familia, usted mismo, conocidos, queridos, gente que usted ama y sabe que está sufriendo, ¿a poco no se alegra que usted dice, llegó el tiempo en que ya va a ser libre? Llegó el tiempo en que otra vez va a volver a empezar. ¡Qué felicidad! Es una alegría grande. Pero, ¿qué cree? Que aún con el decreto de Ciro, no salieron libres. Bueno, unos pocos sí. La mayoría se quedó en el cautiverio. Lo increíble del caso, vaya, valga la redundancia, por increíble que parezca, se quedaron en Babilonia, en el cautiverio, pero ahora voluntariamente. Ahora voluntariamente, amados del sonido, por favor, regálame un poquito más porque tengo que estar, casi estoy gritando. Gracias, muy amable. Voluntariamente se quedaron porque les había gustado más vivir ahí. Se acoplaron. La palabra o el vocablo correcto es se asimilaron, perdiendo su identidad, que eran pueblo del Señor, y se hicieron como los babilonios. Claro, si vamos a decirlo así, el mundo atrae, por supuesto. Es más cómodo vivir en libertad babilónica. Es más cómodo no tener responsabilidades para con Dios, quiero decir. Es más cómodo poder hacer lo que uno quiera y que no estar sujeto a una serie de normas que Dios mismo pone. Lo que habían perdido el entendimiento que Dios norma la vida no para una esclavitud, sino para libertad y para bendecirnos. Pero ellos se eligieron así y entonces la menor parte salió a reconstruir. ¿Qué es Jerusalén? Bueno, Jerusalén es una ciudad, pero Jerusalén representa también la paz. De hecho, el nombre Jerusalén significa, entre otras cosas, la ciudad que tiene el fundamento de la paz, que está asentada en la paz. ¿Sabe cuántos viven en Babilonia espiritualmente hablando? Y dicen, no, yo quisiera salir de esto. Y cuando Dios da la oportunidad, se niegan a trabajar para restaurarse y vivir, que se reconstruya la vida de paz. Bueno, déjeme decirle nada más así como un pincelazo. En alguna ocasión le comenté que los libros de Esdras y Nehemías son, vamos a decir, como la esencia de la restauración de Dios. En ellos está plasmado las 7 cosas que se tienen que restaurar, ¿no? Genéricamente dicho. Entonces ahí podemos encontrar, aunque en toda la escritura los profetas y todos hablan de la restauración, pero Esdras y Nehemías es esencia pura de restauración. Es la historia cuando regresan estos pocos y reconstruyen otra vez, ¿no? Reconstruyen. Acuérdese, restaurar quiere decir no edificar por primera vez. No, 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 no. Restaurar es reconstruir, es reparar lo que fue dañado, lo que fue derribado, lo que fue quemado, lo que fue destruido, es volverlo a poner. Y es algo bien, bien hermoso. Bueno, entonces son las 7 cosas que deben restaurarse y está así. Lo primero que reconstruyeron fue el altar, número 1. Se tiene que restaurar el sacerdocio, número 2. Se restaura el templo, número 3. Se deben restaurar los muros o las murallas que representan la protección.
4. Se restauran las puertas que habían sido quemadas. 5. Se restaura la ciudad. 6. Y se restaura la forma de vida, la forma de vivir en Dios, el estilo de vida de gente de Dios. Se restaura la vida plenamente. Entonces esas son las 7 cosas que genéricamente se tienen que restaurar. Ya abordando cada una de ellas, entonces podremos ir desglosando. Por ejemplo, dentro del templo y el sacerdocio, la restauración de los vasos, de los utensilios y de cada una de esos. El día de hoy vamos a tomar una de esas 7, porque luego le decimos, a ver, número 1, y predicamos 1:30 y nos quedamos, vamos a agarrar una, y que Dios nos ayude. Vamos a estar trabajando sobre la restauración, pues, en estas semanas, primeramente Dios. Entonces vamos a trabajar el día de hoy y el tema se llama así: la restauración de la vida. Porque el pueblo de Dios que recibió la oportunidad de vivir, dice la Escritura que estábamos muertos, pues, en nuestros delitos y pecados. Cuando llegamos a Cristo, recibimos vida. Y hermano, cuando se empieza en ese primer amor, es una cosa que uno dice, pero es que increíble esto, casi hasta se enoja uno. Yo casi hasta enojado estaba. ¿Por qué no me habían hablado de esto antes? ¿Cómo no supe? No me enteré yo desde cuando estuviera aquí. Pero cada uno llega en el debido tiempo. Y cuando uno está así, Señor, y solo quiero conocer de ti, quiero saber, porque uno entiende que es una realidad y que no se trata de una religiosidad, ni de mitos, ni de solamente historia, sino de vivir la verdad en Dios. Y lo vemos que es tan real. Una cosa es que no podamos verlo visiblemente, pero Él existe, responde, respalda, restaura, sana, perdona, levanta, unifica. ¿Cuántos dicen amén? Alguien alaba al Dios que le ha rescatado, perdonado, bendecido. Así es el Señor nuestro Dios, hermano. Y entonces llega como a una cúspide la vida, y algo sucede que se comienza a desviar tal vez el propósito, la visión, el objetivo, y se confía a la gente y empieza a fallar, y entonces comienza un declive. La gente se empieza a alejar del Señor por una u otra razón, empieza a dar otras prioridades, porque hasta ahí la prioridad era Dios, y empieza a poner otras cosas por primero, por cualquier pretexto. Tengo compromisos, tengo trabajo, tengo familia, tengo cansancio, lo que sea, cada uno sabemos. No estoy hablando de que no se tenga que trabajar, estoy hablando de la prioridad desde nuestro corazón. Y entonces llega el momento, pues, en que la vida se derriba, se destruye de distintas formas para cada uno. Pues hoy vamos a tratar eso, como vidas que se creyeron destruidas, Dios puede volver a edificarlas de una manera tan poderosa y tan increíble como jamás esperaba uno. Entrémosle, pues. Ruth capítulo 4, verso 15. Ese es el versículo base de este tema. Dice: sea Él también para ti restaurador de tu vida. Ahí está. Sea Él para ti restaurador de tu vida. Bueno, entonces tenemos que abordar a la historia de este libro, y en donde va usted a ver, ¿quién cree que usted que va a ser el personaje al que le van a restaurar la vida? Noemí. Ruth. Vamos a verlo, pues. Vamos a verlo, fíjese.
Porque a veces uno piensa en alguien y resulta que otro, ¿no? Abordemos la historia de esta familia, de Ruth 1, verso 1 también, del 1 en adelante. La historia es bastante conocida, pero la comentamos tantito. Fíjese bien, esta es la historia de una familia que estaba formada. Elimelec se llamaba el varón y tenía su esposa Noemí. Ellos tenían dos hijos, Mahalón y Keilón. ¿Ah? Como si hubiera sido Malón y Buenón. Malón y Keilón. Y ellos vivían en Belén de Judea. Belén, cuyo significado en hebreo Betlehem es la casa del pan. Pero la historia marca en los primeros 5 versos, Ruth 1, del 1 al 5, que llegó el tiempo en que ellos consideraron y dijeron: es que hay hambre en Belén, no hay pan en la casa del pan. No hay pan en la casa del pan. Y entonces tomaron la decisión. Mire qué importante y trascendente puede ser una decisión. Ellos dijeron: vámonos. ¿Y a dónde? No crean que dijeron así: bueno, estamos en Belén, pues vamos a Jerusalén, o vamos a Nazaret, o no, 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 no. Vámonos a Moab. Lo que le quiero decir es, como un cristiano, no es que dijo: bueno, de esta congregación, vámonos, dicen aquí, vámonos en esta congregación. No, vámonos al mundo. Ellos no se fueron de Belén, no fueron a Jerusalén, ellos se fueron a los campos de Moab, es decir, fuera de lo que se consideraba el territorio en donde estaba asentado el pueblo de Dios, y se fueron a los campos de Moab, porque ellos, pensando en cómo iban a poder tener siempre el pan. Y resulta que llegando allá en Moab cierto tiempo, y se murió el marido, se murió Elimelec, y Noemí quedó viuda. El impacto, porque el marido, perdonen hermanas que lo diga yo con tanta seguridad, pero el marido es como, terrenalmente hablando, es como la protección, la seguridad, el sustento, el apoyo. La mujer está confiada en que ahí está el marido. Cualquier problema sale adelante, él responde, él es la cabeza pues de la familia, hablando del orden de Dios. Y a ella le quitaron eso. Y la pregunta que siempre uno se formula en esto es: ¿por qué entonces no se regresó a Belén? ¿Por qué no? Sino que dice que los dos hijos de ella, Malón y Keilón, tomaron mujeres moabitas, no mujeres del pueblo de Dios. A de cuenta y caso como que se fueron al mundo y estando allá tomaron por mujeres a quienes no eran cristianas, quienes no eran del pueblo del Señor. Tomaron a dos, una de ellas se llamaba Ruth y la otra era Orfa. Y entonces estuvieron 10 años ahí y se murieron los dos hijos de Noemí, Malón y Keilón. Y Noemí se quedó con Ruth y con Orfa, sus nueras. Hermano, con todo el corazón le digo, creo que es indescriptible pensar una situación así. Noemí, pues sí está Ruth y está Orfa, pues son buenas gentes, pero ¿y su Elimelec? ¿Y su Malón? ¿Y su Keilón? Y entonces escuchó ella, estando allá en Moab, escuchó que el Señor había bendecido a Belén, porque de cierto Dios bendice a su pueblo. Había visitado a su pueblo y dijo: el Señor está con mi pueblo. ¿Qué estoy haciendo yo aquí en Moab? ¿Y qué hago? ¿Qué me retiene? No tengo nada.
me regreso a mi pueblo. Y ella regresó a Belén. Les dijo a sus nueras, ¿saben qué? Hijas mías, voy a regresar. Y ellas dijeron, vamos contigo. Entonces, cuando iban, en alguna ocasión le he platicado esto así, cuando ya estaban, de cuenta, en la línea que dividía Moab de salir del pueblo, entonces lloraron, la besaron y Noemí les dijo, ¿saben qué? Regrésense, ¿qué van a ir ustedes a hacer conmigo? Y yo, porque yo soy judía, yo soy de Belén, ustedes son moabitas, son mundanas, ¿qué van a ir a hacer? No, que te amamos mucho y regrésense, hombre. Y entonces lloraron otra vez y Orfa tomó la decisión y besó a su suegra. Y dijo, sí, me voy a regresar. Le dijo, sí. La Biblia da testimonio que Orfa se regresó a la casa de su madre, a su pueblo y a las costumbres y tradiciones de sus ídolos. Orfa representa a la persona que tiene la oportunidad de seguir a Noemí, de seguir al que Dios le puso en el camino, para ir a Belén, para conocer plenamente al Dios creador del cielo y de la tierra. Pero ante las situaciones adversas, porque tomamos en cuenta que no solo Noemí estaba sufriendo, también Orfa era viuda. Si se le murió el marido, el hijo de uno de Noemí. Entonces ella dijo, no, ¿qué voy a estar? Y se regresó, como la persona que tiene la oportunidad de escuchar la prédica, de ir a cultos, de decir, pues sí, es el creador, sí, es el Señor, y a la mera hora de decidir, prefiere regresarse a sus costumbres, al mundo, a lo que ha vivido. Orfa. Pero Ruth no, sino que Ruth le dijo, no me insistas, no voy a regresarme, yo voy contigo a Belén. Regresate, no, ya no me insistas más, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, ahí me muero y ahí me sepultan. Cuando Noemí vio la decisión de Ruth, no le insistió más en que se regresara. Entonces las dos fueron en camino hacia Belén. Llegaron pues a Belén. Llegaron a Belén. Pero quiero destacar algo importante. En el diálogo que tenían cuando todavía estaba Orfa, Noemí destacó algo que influyó también en que la otra se regresara. Leamos Ruth capítulo 1 en el verso 11. Cuando Noemí le está insistiendo, váyanse. Dice el verso 11, pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, o sea, vuélvanse a Moab. Volveos, hijas mías. ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? O sea, ¿voy a tener hijos? Ya no, dijo. Volveos, hijas mías, verso 12, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Dice el verso 13, ¿acaso están esperando ustedes, si es que me naciera un hijo, a que ellos crecieran? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes se pueden casar, pero yo ya soy veterana de Vietnam. Lo que está diciendo Noemí es, ya no tengo oportunidad. Lo que está diciendo Noemí es, yo ya no puedo ser restaurada con una familia. Noemí manifestó la seguridad que ella personalmente tenía, que se iba a quedar sola, que nunca más iba a tener a nadie, que lo que ella había conocido como familia
se había terminado, queriéndose hacer más buena que Dios, dijo: yo ya no puedo, pero ustedes que son jóvenes, vayan. Ustedes sí pueden llegar a tener otro marido. Ustedes sí pueden tener hijos. Yo ya ni marido ni hijos. Y eso, hermano, es algo que a mí me impactó. No sé si a usted. A mí me impactó. Y entonces vino que Orfa le tomó la palabra y dijo: sí, es cierto, vámonos de regreso en Moab, seguro que encuentro a alguien. Y se regresó, pero Ruth siguió con ella y llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, luego de las circunstancias que le he comentado en alguna otra ocasión de cómo había llegado Noemí, no está de más echarle una repasadita, ¿verdad? Es en que cuando ellas estaban llegaron de caminar desde Moab hasta Belén. Pues, hermanos, no había transporte, caminando. Entraron al pueblo y dice el versículo que las mujeres de Belén, por cierto, no dice los del pueblo, las mujeres, porque para eso sí, perdóneme usted, pero como que un poquito más se fijan las mujercitas, ¿verdad? Las mujeres vieron la condición en que estaba llegando Noemí, porque ellas decían: ¿acaso es esta Noemí? ¿No es Noemí? Ay, no te lo creo. A ver, no se parece, pero no. Y les explicaba yo en alguna ocasión que lo que asombraba a ellas es que ellas habían conocido a Noemí, pero en la versión fifis. Ellas habían conocido a Noemí bien vestida, una señora, era doña Noemí, de respeto, de cierto nivel social, económico. Ellos tenían una buena posición con Elimelech, que era de los influyentes de Judá, y era de respeto. Cuando regresó, se asombraron. Lo que está escrito ahí en el hebreo se puede advertir que ellas regresaron y ella venía en una calidad como de un indigente, como andrajosas, con las ropas raídas. Independientemente de la caminata desde Moab hasta Belén, sucias, polvorientas, despeinadas, desaliñadas, pero decían: no es posible, no es posible. ¿Por qué está así? Noemí siempre decía: es Noemí, y es donde ella dijo: no me llamen más Noemí, porque Noemí, lo que significa su nombre es placentera, en hebreo es Naomi, no Noemí en español, pero lo que en hebreo ellos cuando dicen Naomi, lo que le están diciendo es: placentera, ya veniste, agradable, qué bueno, que la que causa dulzura y gozo, vení. Y digo: no me llamen más Noemí, porque ni de placentera, ni de amigable, ni de dulce compañía, ni de nada, ya no tengo nada de eso, llámenme Mara. Y las hebreas le agarraron rápido, porque Mara en hebreo lo que significa es amargada. Sí, de acuerdo que una vez le hice un consejo, le dije: ay, si tiene usted a su criaturita, no le va a usted a poner Mara. ¿Se imagina? ¿Se va a usted a apellidar Salvatrucha? No, ni Dios lo permite. Hermano, Mara significa amargada. Y entonces, llámenme así. Pues dice: porque el trato del Dios Todopoderoso me ha amargado. Y entraron a vivir a Belén. Ruth con esperanzas y Noemí amargada. Dice la escritura que capítulo 2, verso 1, dice que Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre que era de mucha riqueza, de mucho poder, era de la familia de aquel que se le murió, de Elimelech. ¿Cómo se llamaba este pariente?
Booz. Algunas otras versiones dicen Boaz, Booz. Y Booz era como un tipo terrateniente. Él tenía sus campos, cultivos. Él era pariente del marido que había muerto. Entonces Noemí dijo, pues yo aquí en Belén tengo a alguien, no es pariente mío, pero es pariente de él. Y entonces, pues como que se pudiera dar la redención. Es decir, en términos bíblicos, acuérdese que cuando se casan y muere el marido y la mujer queda sin hijos, entonces hay una ley que se llama la ley del levirato, bíblicamente hablando. Aquí en México no aplica ni nada, pero es la ley del levirato que decía que entonces, como ella había quedado sin hijos, el hermano del marido que se murió debía tomarla como mujer para que no quedara sola y para que si tuviera un hijo, ese hijo iba a llevar el nombre del papá muerto o del que no era su papá, pues del marido que había muerto, para que no se dijera que el que murió quedó sin descendencia. Se llama ley del levirato. Y entonces Noemí como que dijo, tras que hay un pariente de mi marido, es como primo hermano, algo así. Ay, y no sé si ella diría, pues no sé, no sé, tal vez hay alguna oportunidad. Bueno, que si estudiamos bien el asunto, ella ya había tenido hijos. Ay, ya no iba a aplicar la ley del levirato. Pero su marido, cuando ellos salieron de Belén, habían dejado sus tierras. Entonces ella no podía trabajarlas. Entonces el pariente lo que sí podía hacer era comprar sus tierras, pagar un precio para que Noemí con ese precio tuviera para el sustento de su vejez. Dijo, bueno, pues a ver, algo ha de salir. Verso 2, dice la escritura, 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, Noemí, suegra, suegrita, mamita, te ruego, déjame ir a trabajar. Quiero trabajar. ¿Cómo estar haciendo? Aquí solita, déjame ir al campo para recoger espigas. Y Noemí le dijo, sí, ve a trabajar. Y entonces ella fue y espigó en el campo, pero dice en el verso 3 que el campo al que Ruth llegó fue al campo de ese hombre llamado Booz. No porque alguien la dirigiera, sino que, bueno, el que la dirigió fue Dios. Pero Noemí no le dijo, mira, busca un hombre llamado Booz, ni preguntaron, sino ella fue a buscar trabajo y encontró el campo, y ahí era el campo de Booz. ¿Verdad que en Dios no hay coincidencia? Cuando alguien llega a cierto lugar, Dios tiene un propósito para esa persona, para esa familia. Usted ve que hay el desarrollo de una historia para predicar otras cosas más, pero vamos a enfocarnos a la restauración de la vida. Luego de que Ruth trabajó en ese campo, Booz la conoció y por la actitud con la que trabajaba Ruth, Booz dijo, quiero saber quién es ella. Le dijeron, ella es la moabita, como diciendo la mundanita. Ojo vos, ella no es del pueblo del Señor, es la moabita que vino junto con tu pariente Noemí. Bueno, ¿cómo no? Y fue relacionándose con ella, y a final de cuentas, Booz la conoció y dijo, hay que hacer una redención, porque llegó Noemí y Noemí no se puede quedar así, y llegó junto con Ruth. Entonces, dice la Biblia que además de Booz había otro, fíjese, otro pariente. Y Booz dijo, yo quiero redimirlas, yo quiero redimir, es pagar el precio. Eso significa redimir, pagar un precio. Así como Cristo, que nos redimió de nuestros pecados, porque dice en la carta del apóstol Pedro que pagó un precio. ¿Cuál es el precio que pagó el Señor Jesucristo por nosotros? La sangre de él.
sangre del cordero. Es el precio de la redención. En términos de ellos era pagar un precio también para redimirlas y que no quedaran sin sustento. Entonces él le dijo: vos, pariente lejano, más cercano, yo quiero redimirlas, pero tú tienes más derecho que yo, eres más cercano, ejerce tu derecho. Sí, dijo que yo pago el precio para quedarme con el campo de aquel Elimelec, y con Noemí, con Ruth y con todo. Bueno, dale pues, paga el precio. Y cuando lo iba a hacer, se dio cuenta y dijo: no, ¿sabes qué, vos? No las voy a redimir porque el precio es demasiado alto para que yo pague. No estoy dispuesto, dijo. Me va a arruinar la vida. No estoy dispuesto. Te concedo mi derecho. ¿Quieres tú? Dale. Y Booz dijo: yo tomo ese derecho. Y entonces pagó el precio y las redimió. Adquirió los terrenos y se casó. ¿Con quién debía casarse? Pues no se casó con Noemí. Dice Ruth capítulo 4, verso 13. Booz tomó a Ruth, la que había sido moabita. Tomó a Ruth y ella fue su mujer. Aquí es donde comienzo a hablar de la restauración de la familia. Fíjense bien, ponga atención, ahorita le seguimos con el versículo. Porque pensamos: ¿a quién van a restaurar? ¿A quién iban a restaurar aquí? Otra vez. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. ¿De quién se estaba restaurando la vida? ¿Mande? ¿De Ruth? No. ¿De Noemí? No. De Booz, del varón. Pues si no es melón, es sandía. Pues, hermano, le explico. Fíjese que, ponga atención. Ya vio usted que dentro de muchas joyas de perlas preciosas que la Biblia nos enseña, que cada persona es llamada de distintos nombres, ¿no? Es como Pedro, el Señor Jesús le dijo: él se llamaba Simón, le dijo: pero a ti te digo que eres Pedro. No se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Otro de sus discípulos se llamaba Leví, el que trabajaba en el banquillo el cobro de impuestos. Y le cambió el nombre y le llamó Mateo. Otro se llamaba Natanael y le cambió el nombre y le llamó Bartolomé. A Abraham le llamaron Abraham. A Saraí, Sara. A Jedidías le cambió el nombre, Dios le puso Jedidías y su papá le dijo: no, mejor que se llame Salomón. No se llamaba Salomón, se llamaba Jedidías, pero también es llamado Lemuel. O sea que hay personajes que tienen distintos nombres. Miriam es llamada Efrata, etcétera. Bueno, Booz también tiene otro nombre. Cuando usted lee desde el capítulo 1, se da cuenta que este libro de Ruth dice ahí que aconteció en el tiempo en que los jueces gobernaban en Israel. Booz era juez en Israel. La que Ruth se casó, pero siempre tirándole ahí arriba, dicen pues. Se casó con el juez de Israel. Usted cuando lee, ¿cuántos hemos leído el libro de los jueces? Levante su manita. Ok. 415 lo han leído. Es un libro muy hermoso, lo estamos estudiando los martes. Bueno, le pregunto, ¿usted encuentra dentro de ese libro a Booz? Con ese nombre no, pero sí está. Para no hacer larga la historia, está en Jueces capítulo 12, versículos 8 y 9. El nombre de este personaje en realidad era Ibsán.
Ibzán. Es el juez Ibzán. Por eso le hice referencia que tienen varios nombres. Y dice así, Jueces 12, verso 8, ponga atención, dice, después de Jefté, juzgó a Israel Ibzán de Belén, era de Belén, y tuvo 30 hijos y 30 hijas. A estas las casó fuera de la familia y trajo de afuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Ok. No piense usted que él las tuvo por sí mismo. ¿Y su mujer? ¿Será que la mujer tuvo 60 hijitos? Hay récords, ¿verdad? Pero no. Pero él tenía una esposa. Corrijo, perdóneme. Había tenido una esposa e hijos. Había tenido una esposa. Le digo que aquí no nos dedicamos ni a enseñar porque no sabríamos hacerlo. No enseñamos hebreo ni nada, pero sí nos esforzamos por estudiar, y en lo que poquito que yo me metí a estudiar eso, para poder comprender algunas cositas más de lo que está ahí en la escritura original. Entonces, cuando uno lo lee así, sí abre la mente, ¿no? Para entender. Cuando dice la Biblia que Noemí iba regresando con Ruth, iban regresando de Moab, todas polvorientas, y le dijeron, ay, ahí vino Noemí, ay, ¿a poco es Noemí? Se lo acabo de contar. Y las mujeres son las que habían dicho eso. Lo que se comenta ahí en el hebreo es que las mujeres que dijeron eso la vieron porque venían de sepultar a la mujer de Booz o de Ibzán. Lo que le quiero decir es que ya no tenía esposa. Entonces, regreso, Ruth 4:13. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. ¿Quién estaba restaurando su vida familiar? Booz. Claro, Ruth también, pero Booz es el primero que tuvo la oportunidad de restaurarse. Y esto, hermano, le digo, a mí me flechó en el corazón. Dije, Señor, ¿qué nos estás mostrando aquí? Este matrimonio, ese era el comienzo de la restauración familiar para ese hombre. No tomó a Noemí por esposa, sino que tomó a Ruth por esposa. Entonces se restaura a Booz, porque también sus hijos, había tenido y bastantitos, sus hijas, pero ya se habían casado con todo propósito. Dice la Biblia que ya no estaban con él. Booz estaba solo, vivía solo, era alguien que también pensaba, tal vez ya nunca estaré con alguien, tal vez ya nunca sentiré calor de hogar, tal vez para mí ya estaba así destinado. Pues no sabe lo que Dios, el Señor, tiene preparado para cada uno de nosotros. Y yo alabo al Señor con todo mi corazón por lo que uno cree que jamás pudiera llegar a ser. Dios puede levantar nuevamente. Alguien le alaba en este día. Hermano, Dios es grande, poderoso el Señor. Tú tienes planes, Dios tiene planes mejores para ti, hermano. Dice el verso 13, 4:13 de Ruth. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces aquí viene la restauración de Ruth. Voy a observar algunas cosas.
Porque uno dice, bueno, pues sí, claro, se llegó a ella, pues concibió el hijo. No, 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 no. Concibió el hijo porque el Señor hizo que concibiera. Ahí dice, con todo propósito, hace un rato, al hablar del marido de Malón, el primer marido de Ruth, hice referencia, como dice el capítulo 1, que 10 años fue su marido y se murió. ¿Sí dice o no dice? Y en 10 años y no concibió. No tenía hijo. Ellas son de las mujeres que a veces están inadvertidas, pero son de las mujeres que por algún tiempo no tienen, pero no es porque no vayan a tener, porque en el pueblo del Señor, lo que dice el libro del Éxodo, dice, sírvele al Señor y entonces Él bendecirá tu pan y tu agua y no habrá mujer estéril ni alguna que aborte, sino que el Señor dará la vida a través de la mujer. ¿Qué hay que hacer? Servirle al Señor. Y ella, claro, ahí que iba a estar sirviendo si era moabita. Pero 10 años, como Sara, que tuvo muchos años sin hijo, como Rebeca, 20 años sin hijo, como Raquel, tantos años sin hijos, como Ana, Elizabeth, están contaditas las mujeres. Pero es que, mire, hay un secreto en eso, porque cuando llega la ocasión que alguien, ay, pastor, ¿y cómo le hacemos? Es que mire usted, que tantos años de matrimonio y nada, y nada. Oremos. Hay unas cosas especiales que hay que orar ahí, porque tantos años sin hijos, pero cuando viene el hijo para esas mujeres, no viene cualquiera. Todos los hijos son bendición, pero cuando nació así, nació Isaac, nació Jacob, nació Samuel, nació Juan el Bautista. Vienen siervos del Señor. En este caso de aquí, ¿quién nació con Ruth? ¿Quién fue el hijo de Ruth? Obed. Dicho de otra forma, ¿sabe quién fue el hijo de Ruth? El abuelo del rey David. No viene cualquiera, pues. Bueno, entonces comienza la restauración para la vida familiar de Ruth. Entonces ella ahora vuelve a tener lo que le había sido quitado, lo que ya no tenía, marido. Y aún lo que no tenía, o tenía hijo. Lo que nos está mostrando la Biblia con esto es que en la restauración el Señor añade y da más aún de lo que antes tenía. No se va a comparar a nadie, pero lo que dice el Señor es, tengo un tiempo mejor. Si piensas que el primer tiempo fue bueno, en Dios el tiempo de la restauración, el tiempo posterior es mayor, porque la gloria, si hay gloria en lo primero, la gloria postrera será mayor que la primera. La restauración de la vida de su familia va a ser mayor, con un gozo, con alegría, con amor, hermano. Yo sé que, por ejemplo, para Ruth tal vez era un poquito difícil entender y decir, ay, pero es que aquel mi malón. Sí, sí, yo lo sé, pero la restauración es así, plena. Da más el Señor. Ahora, ¿cómo lograr una restauración? Por favor, les ruego, aquí nos enfoquemos en esto, porque es muy importante, porque bendito sea Dios, o sea, no tenemos que esperar a que suceda, Dios libre, pues, que, por ejemplo, hermanita Neri, tiene su malón, tiene su chaluicito, no, malón no, tiene su esposo, nuestro amado hermano, que los amamos, estos benditos. Entonces no tenemos que esperar que algo le suceda a él o algo le suceda a ella, a nadie. No, no, no. Estoy hablando en este momento ya de una restauración familiar, aún que esté el marido presente. Aún que esté la mujer ahí, porque muchas veces puede ser que está, pero como diría un siervo del Señor, está pero nada más de bulto presente, pero no de mucho más, porque está el marido, pero es una mala relación matrimonial.
Están juntos, marido y mujer, pero no es una vida familiar plena. No cumplen los objetivos para los cuales es el matrimonio. Tienen amargura, es una Noemí. Amarga, no me llamen Noemí, llámame Mara, porque el marido que tiene, o ella misma, su carácter, sus decisiones. Y entonces una vida familiar puede ser derribada, puede ser destruida, aún estando ellos ahí. Hermano, la relación con los hijos. ¿Cuántos padres o madres de familia puede ser que tengan con ellos a sus hijos, pero como si no los tuvieran? Y podríamos poner muchos ejemplos. Porque el hijo no solo que no vive, se casó y va a vivir, gloria a Dios, que viva su vida, pero muchas veces se olvidó, se desajenó, es más, va en contra de los padres, etcétera. Entonces, para que pueda haber una restauración aquí, hablemos ahorita momentáneamente de lo matrimonial, o incluso podríamos meter a los hijos, se necesita de alguien como Booz, de alguien que esté dispuesto a pagar el precio. Se necesita de un redentor. A ver, voy a ser más específico. Vamos a poner varios casos. El primero es en donde viven juntos, marido y mujer. Pongamos a una Ruth moabita, con estilo del mundo, que ha vivido cosas que no enaltecen, sino no, ha hecho cosas inadecuadas, pero viven juntos. Pongamos el otro caso, en donde solo está Booz y no hay mujer. Y va a tomar mujer nuevamente. Pero la mujer que va a tomar ya tiene su historia. Porque Ruth ya tenía su historia. Ella ya había tenido un marido por 10 años. Ya sabía de lo que se trataba el asunto. ¿Sí me explico? ¿Qué se necesita? Si quiere restaurar su vida familiar en un plano o en el otro, se necesita que el Booz sea redentor. No estoy hablando de otra cosa. Cristo es el que nos redimió y nos perdonó nuestros pecados. Usted no le va a hacer eso, no puede. El Señor lo hizo. Yo estoy hablando de la redención en el plano matrimonial. ¿Qué es redimir? Pagar el precio. Sencillo. Quiere restaurar la vida familiar, porque estamos, primer caso, están los dos, viven juntos. ¿Y cómo se va a restaurar? Si cada vez cuando la pobre Ruth se quiere acercar, ay, Boozito, dame un abrazo de osito. Vos, un beso. ¿Por qué no salimos a dar una vuelta, vos? Míralo en estas épocas, ahorita que hace frío y todo, abrázame vos, que vamos caminando. Y el vos, seco, más seco que un cactus del desierto. Vos, sí, pero no la quiere tomar de la mano, no la abraza, no la besa. Vos es así. ¿Cómo quiere? Nunca se va a restaurar. Pero el motivo, llamémosle en el ejemplo que estoy poniendo, es porque Ruth tuvo un comportamiento indeseable, de mundana, no de cristiana. ¿Sí me explico? Pecó, falló, pues. ¿Qué se necesita en el caso que viven juntos? ¿Qué se necesita para restaurar ese matrimonio? Que pague el precio, que la redima, que la perdone, pues. Se necesita, eso es pagar el precio, que la perdone. Porque cuando ella se quiere acercar, no, que él no quiere nada, no, que así no me toques, no te quiero ver. Pero cuando él está dispuesto
dispuesto a pagar ese precio, la perdona. ¿Sabes qué? El Señor tocó mi corazón, entendí algo, Dios me perdonó, te voy a perdonar a ti también, y así como Él no me reclama, no tendrás un reproche de parte mía. Y empieza esa restauración. Si no hay eso en el matrimonio, no se va a poder. Lo mismo sucede con el caso de Booz, que quedó también viudo y que va a tomar a una Ruth que viene tal vez con una historia. Si la está tomando con esposa y tiene historia, ya tuvo marido o ya tuvo sus hijitos, piénselo bien. Pero si lo hace, hágalo como lo hizo Booz. ¿Cuántos reclamos le hizo Booz en su noche de bodas? Nada. Se necesita pagar el precio que usted está dispuesto a decir, la voy a tomar, sé lo que hizo, sé lo que ha hecho, pero estoy dispuesto. Pago el precio otorgando el perdón y te perdono. Es más, mire, hasta déjame ponerle un poquito de lo que debe de hacerse. Vení para acá, Ruth, ven. Tan es así que yo confieso delante de Dios que no voy a tomar en cuenta nunca más tus pecados, porque así como el Señor me perdonó, y no voy a medirme contigo, porque a lo mejor y hasta yo tengo un poquito más que tú, pero si Él me ha perdonado a mí, yo también te perdono a ti, porque llegué a un culto en donde predicaron sobre el perdón y dijo allí el predicador, está citado por el Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Y citó también el Evangelio y dijo el Señor Jesús, así es que ustedes, si no perdonan a sus semejantes, a sus hermanos, el Padre que está en los cielos tampoco los perdonará. ¿Y sabes qué? Yo sí acepté el perdón de Dios, sé que Él me ha perdonado y no quiero que de ninguna manera me vaya a quitar nada de lo que me ha concedido. Yo también te perdono. Dios dice en la Escritura, lo dijo el predicador aquel día, que quién es como tú, oh Señor, citando al profeta Miqueas, para que no piensen que es la canción, quién es como tú, oh Dios, que perdonas la iniquidad, que te olvidas del pecado de todo aquel que se arrepiente y que echas a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y yo tomé esa palabra, Dios nunca más, una vez que me perdona, nunca vuelve a sacarme, no me avergüenza, no me reprocha. Así contigo, venga, para acá mi abracito, porque de hoy en adelante te perdono, te redimo y restauramos nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Dele alabanza al Dios bendito de la gloria, hermano. Así se restaura. ¿No paga el precio? ¿Cómo? Y estoy hablando de viviendo con el marido y la mujer. O volteen la cosa, a lo mejor se necesita una boza que perdone lo que Rutilio, o cómo le podríamos llamar al hombre Ruth en varón, Rutilio, lo que Ruth hizo, Rutito, ¿verdad? Se necesita que se perdonen. ¿Cuántos estamos dispuestos a perdonar? Hasta decir, ay, pastor, pero es que usted no lo han ofendido como a mí. Si supiera usted, ni quiero saber, hermano. Perdonen en el nombre del Señor Jesucristo para que se restaure. Número 3, número siguiente. Verso 14, Ruth 4, verso 14. Porque entonces quedamos en que la tomó como mujer y Dios la hizo concebir. Y tuvo aquel su hijito que se llamó Obed, que fue el padre de Isaí, el padre de David, ¿verdad? Bueno. Y dice el verso 14, entonces las mujeres, cuando Ruth tuvo el hijo, dijeron a Noemí, estas siempre le andaban diciendo cosas, qué bárbaro, le dijeron, bendito sea el Señor,
que no te ha dejado hoy sin redentor. ¿A quién le están diciendo? A Noemí. Es que ahorita voy a hablar de la restauración de la vida familiar de Noemí. Noemí, el Señor no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Sea Él también para ti, o sea, así como para Ruth, que es su marido, para ti en otros sentidos, pero también sea para ti restaurador de vida y sustentador de tu vejez. Lo que está diciendo es, vas a tener familia y aunque ya llegaste a cierta edad, no te vas a quedar sin el sustento. ¿Por qué? Y aquí dice el verso 15, porque tu nuera, la que fue moabita, tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Y entonces Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y fue su nodriza. Hermano, mire, entonces entra al plano de la restauración Noemí. Le dijeron, vos Noemí, ¿ya viste que no sos Mara? También para ti hay. Pero ¿cómo que si con la que se casó es con Ruth? Pero si Ruth te ama más de lo que te amaron tus hijos. Sí, es cierto, ¿verdad? Pues claro. Tus hijos cuando te daban algo, te hacían algo por ti. No, nunca era bien malón, dijo. Y Noemí y Ruth, la historia de Ruth dice que Ruth iba a trabajar al campo de Booz y de lo que ella trabajaba y colectaba, hermano, se estaba agachando. Imagine usted que atleta ni que nada, todo el día iba atrás de los segadores, todo el día, así, bien cansada. Dice la Biblia que desde el amanecer y hasta ya bien tarde y trabajaba con esmero. Solo tantito tomaba agua y volvía a seguir y volvía a seguir. Y cuando le daban su porción de comida, que le daban su trigo, su cebada y todo, y de los guisos que llevaban, entonces dice que ella comía y guardaba un poco de lo que le daban de comer, y aparte sus costalitos de trigo, de cebada. A veces de que iba a decir, esto lo voy a meter en mi cuenta personal. No, llegaba con su suegra. Aquí te traje alimento, te traje trigo, te traje cebada, de lo que yo comí te doy. Esta te ama más y es más valiosa para ti que 7 hijos. Sí, ¿verdad? Claro. Dice la Biblia, hermano, por favor no se viste a agarrar de aquí pero dice que ellos vivía ahí con ellos. Sí, porque ahí está, pastor, entonces puedo vivir con mis suegros. Ahí lo ve usted. Y cuando tuvo el hijo, dijo, aquí está el nieto, mire. Dice que ella fue su nodriza. Algunos interpretan que nodriza nada más es la que amamanta al bebé de otro, pero no. Nodriza también tiene el sentido, la connotación de ser la que lo cría, la que lo cuida, era la nana, la abuela nana. Ahí está tu nieto, para que no estés diciendo nada. Tuvo hija, tuvo yerno, tuvo nieto, tuvo casa, tuvo sustento, porque el trato del Señor había sido duro, pero la restauración es más grande que la primera construcción. Dele alabanza, dele gloria al Dios bendito, hermano, mire. Es así, el Señor es así. Llevo 1 hora de predicación. Yo sé que debo terminar. Mire, aquí le tengo la otra familia, pero yo creo que en otra ocasión se la... Sí, porque si no, por muy rápido que yo se los dé, llevaría unos 20 minutos, ¿verdad? Por muy rápido.
que ya se las dé. Déjeme nada más comentarle lo siguiente. Ver, me voy para acá. Este sí me interesa. Porque estamos hablando de la restauración de la vida. A ver, que en este punto fue de la vida familiar. Le comento esto. Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahora, otra área de la vida que se tiene que restaurar. Segunda de Reyes 5, verso 10. Dice, y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Bueno, esta es la restauración de la vida de pureza. Del personaje que hablan aquí es de Naamán, Naamán el sirio, Naamán el leproso, que dice que él era un guerrero, capitán, poderoso, vencedor, que Dios le hacía ganar las batallas, aunque era sirio. Porque Dios también es el que hace ganar a los de afuera. ¿O piensa que ganan por sus fuerzas? No, el Señor les da que ganen con propósitos. Y tenía posición social, política. Él caminaba con el rey, económica. Tenía una familia, pero era leproso. Y entonces cuando estabas leproso, aquella condición, acuérdese que según la Biblia, la lepra no es una enfermedad, es una condición de inmundicia, de impureza, no es enfermedad. Y entonces la historia marca que él vivía terriblemente por esta condición hasta que una siervita de la casa de él, la sierva de su mujer, que era del pueblo de Israel, esta siervita, entonces le dijo a su mujer, dile a tu marido que vaya a mi tierra. Si hay profeta, hay hombre de Dios allá, como diciendo, dile que vaya a la congregación, hombre, que vaya a escuchar, ahí va a recibir una palabra, vas a ver que raspada va a quedar la lepra. Y la cosa es que fue Naamán, pidió una carta de autorización con su rey y el rey escribió una carta, pero mira esas mentalidades, el rey escribió la carta y la dirigió al rey de Israel. Cuando llegaron con la carta con el rey de Israel se enojó y dijo que ¿quién soy yo? Pues ¿acaso soy Dios para estar quitando lepras? No, váyanse de aquí, ¿qué quieren? ¿Guerra o qué? Y ya se iba furioso y dijeron, Naamán, pero si no es con el rey, pues, es con el hombre de Dios, ay, sí, pues, hombre. Y entonces ahí van con Eliseo. Entonces, cuando están por llegar, Eliseo sabe y va a entrar aquí a la casa. No, le dice a Jesse, su criado, salí Jesse, y le das el mensaje. Se adelanta Jesse y buenos días, sí, buenos días. Vengo a buscar al profeta. Dice que te metas 7 veces en el río Jordán y se te va a quitar la lepra. Vas a quedar limpio. Usted sabe la historia. Naamán que uno conoce ciertos Naamanes, hermano, que tenía un carácter, pero un carácter. ¿Qué cosa lo que está diciendo este Eliseo? Yo pensé que iba a salir a recibirme, a darme los honores, alfombra roja y caravana, dijo aquel, que no sé, iba a orar por mí y poner su mano en la parte que tengo afectada. ¿Cómo es posible que me está enviando a lavarme en ese Jordán? Parece el río Suchiate, dijo que... ¿Acaso no el Farfar y el Habanarios de Damasco son mejores que este? Y se dio la vuelta y dice que furiosos, pero furiosos. Entonces, en el camino y le estaban convenciendo, pues ya pues, capitán, jefe, o sea, así, ¿cuánto caminamos? Eche usted una metidita aquí. Pero no, porque metas este hombre, ¿qué le cuesta?
Si le hubieran dicho que hiciera una cosa bien difícil, ¿a poco no la haría? Claro, está fácil esto, ándele. Y ya de tanto, según él, lo convencieron, pues. Quería, pero el orgulloso, pues así. Y porque era uno de los puntos del el orgullo, nada más, ya, los 7 famosos pecados. Y entonces se metió al Jordán. Ayúdame, por favor. Y se metió, usted sabe, tuvieron que ser 7 zambullidas. Una, y no pasaba nada. Que entre otras cosas, esto nunca debemos perderlo de vista. En efecto, el Yardán, que así se dice, Yardán, es el que desciende de Dan. Por eso ese río significa descender y representa la humildad que uno deba tener para bajarse. Le suplico con todo respeto, dígale que está cerquita de usted. Bájale 2 rayitas. Bájale a tu comportamiento. Bájale tantito. ¿Verdad que sí? Bájale tantito. Entonces, ¿se imagina al campeón, al capitán, aquel, y tener que bajarse al Jordán? Pues sí, no hay de otra. Ya me metí. ¿Cómo salí, muchachos? No, pues igual, nada más igual, pero mojado. Otra vez. Es que bajarse 7 veces, el número 7, que representa la plenitud. Lo que habla eso no es tanto en realidad que sean 7 veces. O sea, bueno, sí, él sí lo hizo así, históricamente. Lo que enseña la Biblia es que tu humildad, que tu humillación sea plena, no unas áreas nada más. Si tú lo haces, vendrá una restauración a tu vida. La restauración de la vida de pureza. En otras palabras, se puede quitar toda la impureza, toda la inmundicia. Y entonces Naamán diría, estas prédicas el pastor lo dice así porque no sabe las inmundicias que he hecho, las impurezas que he realizado, las que sean. Porque ninguna inmundicia, ni pecado, ni puede ser más grande que la misericordia del Señor, que su palabra. Para eso lo dejó aquí, para que nosotros comprendamos. Porque sabe que muchas veces podemos caminar en esta vida con ciertos triunfos, con ciertas batallas que ganamos en áreas, pero tal vez tenemos otra que ha sido afectada, ¿sí? Que nuestro corazón está impuro, tal vez nuestra mente, tal vez nuestro cuerpo por haber pecado con él. Tantas cosas. Pero si uno hace lo que está escrito en la palabra, Dios es fiel para restaurar, para limpiar y devolver a una condición, como si fuera usted nuevo, pues. ¿Qué no dice la Biblia? Que Naamán, luego de que salió de la 7ª vez, dice en el verso 14, se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño pequeño. Otra versión dice de un recién nacido, y quedó limpio. De tener carne con lepra, carne con impureza, con inmundicia, a una carne limpia, una pureza. ¿Cómo es un niño recién nacido, un niño pequeñito? ¿Sabe qué le está diciendo aquí en la palabra? Si uno hace eso, vas a quedar en una condición como aquellos que dijo el Señor Jesús, porque de
de los que son como estos, no dijo de estos, de los que son como estos, es el reino de los cielos. Como un niño que no tiene impureza, que no tiene pecado. No es que solo los muchachitos vayan a entrar. ¿Qué sería de nosotros? Es de aquel que se haga como niño. ¿Y cómo es eso? Bájate. Sé humilde. Tienes que pedir perdón. Pídelo. Tienes que perdonar. Perdona. Reconoce tus errores. Sé humilde, no camines más en ellos, no insistas. Que no el orgullo te sostenga para decir, para que vean que yo aquí sigo y a mí nadie me dice ni nadie me manda cómo hacer. No insistas, bájate al Jordán, métete, humíllate. Dios te va a limpiar de todo lo que se haya hecho, de todo lo que se haya vivido. Hay esperanza en el Señor para que se restaure la vida de pureza. Porque dice Apocalipsis, voy a cerrar esto porque si no, capaz les doy más historias. Dice el libro de Apocalipsis, en el último capítulo incluso, para el tiempo final. Por eso es que el inmundo siga cometiendo inmundicias, que se encochine hasta donde quiera, pero el puro que se limpie una vez más. No está diciendo que nunca se contaminó. Límpiese, límpiese. Ay, pastor, pero si yo caminé con pureza tanto tiempo. Si a usted le están hablando, vuélvase a limpiar, métase al Jordán. No pierda la oportunidad. Usted no es de los llamados para ser impuros, sino para entrar al reino de los cielos, como el niño recién nacido. Porque la restauración es mayor que la primera edificación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu misericordia es más grande que los cielos, porque tu misericordia es mejor que la vida, dice tu palabra, Señor. Porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Porque tú eres el Dios restaurador de vidas. Eres el Señor, el que se complace con aquel que una vez que falló, que se alejó, se arrepiente y vuelve a ti, Señor. Porque tú eres Dios de oportunidades. Porque tienes en ti los planes mejores que los nuestros. Porque tienes un futuro y una esperanza para los que son tuyos, Señor. Muchas veces pudiéramos nosotros mismos pensar que hemos terminado en cierta área de nuestra vida, que nunca más habrá felicidad. Pudiéramos nosotros pensar que no hay esperanza, que nadie pudiera tal vez estar ya con nosotros, que se ha terminado todo, pero no es así. Tus planes son perfectos, Señor. Tu amor es incomparable. Y la restauración que tienes para los tuyos es mejor y es mayor que cuando se edificó por primera vez. Gracias. Porque el tiempo final de nuestra vida, creemos con todo el corazón que será mejor que el primer tiempo. Porque si aún el primer tiempo fue maravilloso, lleno de paz, de gozo, de alegría, lo que tienes preparado para aquel que te busca,
para aquel que tal vez ha sufrido, Señor, ha sufrido dolor, ha sufrido, Señor. Tú lo conoces y lo sabes, y ves que a pesar de ello camina hacia tu casa para recibir un pan, una palabra, para ir a Belén. Yo sé que tienes preparado, Señor, una mejor vida y esperanza para tus hijos. Te ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el nombre y la obra de nuestro Señor, que tú nos ayudes, que derrames de tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos y guíanos. Danos tu guianza, Señor, y tu fuerza para poder dirigir nuestros pasos y lograr estar en el camino y alcanzar los propósitos que tienes para nosotros, Señor. Como pastor de esta congregación de Casa de Restauración de los Ministerios Ebenezer, te ruego tu bendición para ellos, y en tu nombre los bendigo, Señor. Abre los cielos para su vida, que caminen, Señor, en tu dirección, que tu espíritu les ministre día con día. Llévalos en cada vez a lo mejor que tienes preparado. Dales la bendición, Señor, del perdón. Además de tu perdón, te ruego que pongas en ellos, Señor, tu palabra, y con ellos que tengan la libertad de perdonar y de recibir el perdón de otro. En el nombre de Jesús, ayúdales, que les vaya bien. En el nombre de Jesús, oh Señor, el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro el Señor sobre ti y tenga de ti misericordia. Levante el Señor su rostro sobre ti y te dé paz. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, que los prospere, que les dé más de Él, lo mejor para la vida de ustedes. Amén, amén. Les amamos, les bendecimos